Noche en Capó. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Capó. Radio Capó. Radio Capó. Esto es Radio Capó. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hay un tópico que circula siempre por este programa, que a veces aparece en forma más explícita o a veces de algún modo está de soslayo, pero siempre de algún modo sobrevuela la idea de pueblo. Pueblo es una categoría que, según quien la trate, puede llegar a querer expresar una u otra cosa, más allá de que todos accedemos, o mayormente accedemos, a una forma genérica del término pueblo. Pero siempre la pregunta está en el aire, digamos, ¿qué es un pueblo? ¿Qué es este grupo de gente al que podemos pensarnos pertenecer o quizá no, depende de quién se trate, ¿sí? Depende de dónde se enuncie, depende también con la impunidad que se trate el término, ¿sí? Depende de varios factores. Pero hay algo interesante que se viene colando hoy como un otro término, que, si lo pensamos, viene desde el siglo XIX y si nuestro invitado de hoy me ayuda, quizá más atrás. ¿Qué es el término populismo? El término populismo lo usamos en el siglo XXI, mucho. Pero digo, si yo tengo que pensar en populismo o en populismos, ¿no tengo que pensar también en determinadas conformaciones sociales que ya existían en el siglo XX, en el siglo XIX, y quizás en el siglo XIX no tenían nominación, pero que, digamos, estaban quizá como lo que uno puede pensar como una interesante sombra de la historia, ¿sí? Que luego se iba a incorporar, y que iban a ocurrir determinados hechos que, esto siempre lo quiero aclarar, nunca me gusta a mí, por lo menos a mí, pensar desde las teorías de lo cíclico. Porque si pensamos desde las teorías de lo cíclico en la historia nuestra y en lo que pueda llegar a venir, no resolvemos nada, porque total todo es cíclico y todo vuelve. Entonces las acciones de uno no valdrían para demasiado. Bueno, entonces, bajando al llano, ¿qué sería lo que podemos llegar a pensar en el programa de hoy tomando en cuenta esta semblanza? Directamente el hecho de que lo que pensamos como pueblo, ¿qué modelo o qué forma de pueblo somos localmente hoy? ¿Qué formas de pueblo hay en el mundo hoy? Y para eso tenemos que pensar inevitablemente desde la historia. ¿Y por qué no desde ahí, desde la historia, a cómo se fueron, en relación a la historia, a lo mejor de los pensamientos sobre el pueblo, conformando las determinadas imágenes que a cada época le fueron correspondiendo, en lo que hace al cine de 1895 hasta la fecha, con todas sus mutaciones. Así que bueno, hoy vamos con el tópico pueblo, el tópico populismo y la historia y el cine. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput.
Muy buenas noches. Esto es Periferias del Cine. Mi nombre es Luis Frank. Tengo enfrente mío, en mi contraplano, que no es lo mismo que Contrera, al señor Martín Loza en los controles. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Todo bien, es muy ambicioso, lo sé, pero es como... Me lo permito a veces preguntarlo, porque a veces veo gente con la expresión que denota que está todo bien en su vida. A lo mejor no es así, pero bueno. Bueno, me alegro que por lo menos me hagas el pulgar para arriba. Aprovecho hoy para, de algún modo, saludar al hecho de la historia. Siempre cuando tenemos a alguien, algún experto en historia, o en alguna disciplina, digamos, análoga, por ejemplo, sociología, siempre la ambición de quien está ante el micrófono es poder, digamos, dejarse atravesar por algo, por lo menos a mí me pasa eso, que quizá no tenía en carpeta, ¿no? Que no sabía que existía. Y eso, digamos, me hace, por lo menos a mí, el programa mucho más seductor que si fuese un mero, digamos, una mera exposición de cuestiones históricas, ¿sí? Voy a presentar a alguien que, digamos, es un gran nombre, vamos a decirlo, un historiador, abogado, periodista, docente universitario argentino, que naciste en Santa Rosa, La Pampa. En La Pampa, sí. Conocido por sus investigaciones sobre el bandolerismo social en Argentina, y esto me interesa especialmente, su relación con la teorización de Eric Hobsbawm, porque Hobsbawm también investigó sobre el bandolerismo. Claro. Por algo que podía llamarse bandolerismo, acá lo llamamos ahí, no sé cómo se llama él, no lo recuerdo en este momento, porque yo me acuerdo haber leído algo de él. Hobsbawm es un gran historiador, digamos, de todo el proceso de emergencia del capitalismo, sobre todo, y de la modernidad europea. Ahora, tiene sus grandes tomos de claro, su serie de tomos desde la Revolución Francesa en adelante. Claro, los estudios sobre el nacionalismo, el origen de las naciones y del nacionalismo. Pero además, él hizo un trabajo interesantísimo sobre los bandidos populares, los bandidos que él llamó sociales, basándose en la tradición folclórica europea y sudamericana, sobre todo, que recogía, bueno, las imágenes de los bandoleros famosos que robaban a los ricos para ayudar a los pobres. Qué personajes seductores, ¿no? Realmente. O sea, recién en el programa anterior hablábamos de las identificaciones, ¿no? De cómo algo promueve identificación. ¿Cómo no van a promover identificación a alguien que les saca a los ricos para darle a los pobres? ¿Sí? Bueno, desde Robin Hood en adelante, este es un mito universal que Hobsbawm precisamente incorpora a las ciencias sociales con un estudio que demuestra incluso la vigencia de este mito en todo el mundo, desde China y Mongolia hasta la Patagonia, ¿no? Y sobre todo en la Europa que él conoce bien, la Europa del Sur, pero él anduvo incluso por la Argentina y él fue incluso el quien recogió unas imágenes muy interesantes, por ejemplo, de mate cocido, cuando anduvo en el Chaco, guiado por algunos historiadores argentinos que lo acompañaron en sus incursiones. Yo llegué a tener una relación con él por carta, cuando estando yo exilado en España, le escribí a Gran Bretaña, donde él estaba radicado, justamente ofreciéndole un trabajo mío, primer trabajo así muy elemental, sobre nuestro bandido romántico pampeano. Y ahí hubo un primer intercambio en relación a este tópico central que me interesaría pensar hoy, pero lo primero que quiero comunicar al aire es quién nos está hablando. Porque alguien que dice uy, ¿cómo está este celular? Alguien que dice que intercambió correspondencia con Eric Hobsbawm,
no es alguien, un nombre para dejar pasar, pero más allá de su impronta propia. Estoy hablando con Hugo Chumbita y ahora sí te doy la bienvenida formalmente. Bueno, gracias. Claro, lo que pasa es que yo cuando leo siempre el currículum, meto preguntas en el medio, siempre. Si me permitís lo voy a completar un poquito más. ¿Cómo no? Sos abogado por la UBA. Sí. Bien, ¿ejerciste? Sí, ejercí bastantes años. Después me doctoré en Derecho en mi exilio en Barcelona. Pero bueno, siempre tuve una mayor inclinación por las ciencias sociales, la historia, y terminé trabajando en la docencia sobre todo y en la investigación como historiador, digamos, ¿no? En la investigación es después del 78, cuando vos te liberan, a vos te meten en cana el gobierno de Isabel. Sí. Y salís en el 78. ¿Qué pasaste? ¿Estás a disposición del PEN? Yo caí en una redada de la universidad, en la Universidad de La Pampa, donde yo tenía algunas funciones ahí interesantes. Y, claro, me dieron después la opción para salir del país y fui a parar a España. Una experiencia de varios años donde, bueno, me preguntaba sobre todo por un itinerario más bien intelectual. En España terminé ejerciendo también un poco la profesión de abogado para ganarme la vida, aunque no fue fácil obtener, digamos, el reconocimiento del Colegio de Abogados de Barcelona. Perdón, en ese momento, estoy pensando en fechas, ¿ya estaba la apertura en España? No, todavía no. Ya estaba la apertura. Sí, por suerte. Entonces te encontraste con un terreno más o menos que se podía respirar en el sentido de la profesión. Sí, mi exilio allá fue justamente coincidente con el destape español. La ola madrileña, artísticamente fue explosiva, extraordinaria. Claro, la época en que, bueno, muerto Franco, ¿no es cierto?, se abre el sistema político, ¿no es cierto?, y hay una efervescencia cultural, política. Más allá de la herencia bestial, más allá de la herencia cultural bestial que dejó Franco, aparte de sus muertos, ¿no? Sí. Yo recuerdo hace Nati Mistral ya falleció hace bastante, pero hablaba maravillas de Franco, Nati Mistral. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Y no es un caso representativo. ¿Sí? Bueno, fue un trauma tremendo para España, la dictadura del franquismo, pero a mí me tocó vivir esa salida, ¿no?, del franquismo, donde, bueno, hubo un extraordinario, digamos, ascenso en todos los órdenes de España. Para mí fue una experiencia muy interesante, aunque a mí siempre, bueno, me mataba la nostalgia de mi país. Es que no es, uno no fue de paseo, ¿sí? Como dicen muchos, ¿no? Mucho prejuicio en relación a la cuestión. El exilio es el exilio. ¿Sí? El exilio es demoledor. Fue una oportunidad de conocer Europa y conocer un poco Francia, Holanda, Italia, pero precisamente conociendo Europa, yo creo que fue como pude hacer mejor una conciencia de nuestro ser sudamericano. Ajá. Y teníamos algunas publicaciones, sacamos una revista, bueno, y allí reflexionábamos justamente sobre este tema, ¿no? Nuestra identidad sudamericana, que luego, bueno, por supuesto, fue para mí como una especie de señal de identidad, ¿no? Es interesante porque estás contando en el momento en que pudiste, digamos, bajar al llano del pensamiento, de tomarte un tiempo, digamos, porque más allá de que el exilio no tiene nada de positivo, por lo menos este aspecto adentro del hecho de estar lejos, y obviamente no de vacaciones, ¿sí?, pero permitió pensar
aspectos que después ibas a desarrollar a lo largo de la vida en tu obra. ¿Sí? Exacto. Entonces, disculpame que te interrumpa lo que ibas a decir, pero quiero, en este sentido, seguir diciendo algunas cosas que te involucran, porque también, esto me interesa también, fuiste docente en varias universidades. Sí, sí. ¿En qué periodo? Eso me interesa. Bueno, yo había empezado siendo secretario académico en la Universidad de La Pampa, director de un instituto de estudios. ¿Década? Del 74 en adelante. Bien. Allí empecé a tener también una cátedra de historia argentina. Uh-huh. Yo había sido, maestro de escuela primaria, de colegio secundario. Hice todo, digamos, la carrera de la enseñanza, de la educación, desde los grados inferiores, de los niñitos a quienes enseñé, siendo maestro rural, a escribir y a hacer las primeras letras. Uy, si te agarraba Lucas de Mare, te hacía una peliculita de tu vida, ¿no? En ese momento enseñando. Y fui haciendo así toda una serie de etapas y llegué a la universidad. Bueno, después, cuando volví del exilio con mi título de doctor, eso me permitió concursar en la UBA e incluso, ganarme las cátedras legítimamente, digamos, no por acomodos políticos. Uh-huh. Igual eso no hace falta ni siquiera, diría, contestarle a alguien que, digamos, piensa, aunque se piense de soslayo eso, ¿no? Podría sospechar, qué sé yo, uno llega, y nada, uno sabe cuáles son sus 13, ¿no? Y cuál es su ética propia. Completo un poquitito, fuiste asesor de sindicatos y miembro del cuerpo de abogados de la CGT de los argentinos. Bueno, eso sí, antes. Del 73, ¿no? Y en la época de la resistencia, digamos. Sí. Cuando era muy joven y recién recibido de abogado, ¿no? Uh-huh. Y acá vamos directamente a tus textos sobre historia. Jinetes Rebeldes, que es sobre los bandoleros argentinos, en donde ahora vamos a hablar de la obra de teatro un poquito, si te parece. Ahí recibiste un primer premio de ensayo en 1999 de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, 1999. Así ¿Quién es. estaba, Ibarra? No, antes. Tengo un diploma firmado por... Pues no me acuerdo. Por De la Rúa. Pero era un concurso al que yo me había presentado antes, ¿no? Y que se demoró varios años y finalmente me dieron el primer premio de ensayo en el 99. Y el diploma me lo firmó De la Rúa. No te preocupes, porque yo tengo que un ensayo mío que presenté en la Universidad de Madres, tengo el gancho de que me lo declararon de interés cultural de Lombardi. Así que no te preocupes, ya somos dos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno. Ese es un texto. Otro texto es el enigma peronista, que me interesaría saber, o sea, en este caso que podamos pensar un poquito al aire con el tiempo que nos dé, cuál es tu pensamiento en el hoy, o sea, si este texto fuese escrito hoy, ¿sí? ¿Qué se le podría agregar? Y algo muy interesante, que es el secreto de Yapeyú, que raspa la olla en relación a cuál era el origen de San Martín. ¿Realmente es esto? ¿Es verdad esto que se dice de el origen del origen mestizo de San Martín? Bueno. Y otro que se llama Hijos del País, que es también sobre el mestizaje en la conformación de nuestra identidad. ¿Cuál consideras tu libro o tu texto capital en tu obra en general? Si tuvieras que elegir uno, decís, este es. Yo podría adivinar, pero mejor me equivoco. Yo creo que hay dos grandes temas que yo he trabajado. Uno, el de los bandoleros, cuyo texto más importante es Jinetes Rebeldes. Y después, cuando me encontré con el tema
del origen de San Martín, claro, el secreto de Yapeyú, ¿no? Creo que es mi aporte más importante a la historiografía argentina, por la novedad, ¿no?, con que planteamos, ¿no es cierto?, este tema, rompiendo muchos esquemas y afrontando, por cierto, todas las diatribas del establishment, de los guardaespaldas del general San Martín. Pero creo que es una... Perdón, no quiénes serían nombres, pero esto que mencionás como guardaespaldas, que es una metáfora, por supuesto, que es sobre todo el Instituto Sanmartiniano. Quienes defienden una visión tradicional sobre San Martín. Sí, porque el Instituto Sanmartiniano tuvo en su creación, en su decreto de creación del año 44, una cláusula que le encomendaba una especie de misión censora, ¿no?, encargándole vigilar, digamos, ¿no?, la difusión de la historia del Libertador, ¿no es cierto?, la verdadera historia, como si un instituto, ¿no es cierto?, así oficial, pudiera administrar la verdad histórica, ¿no? Pero bueno, era la concepción de esa época, del gobierno militar del 44, el gobierno de Farrell. Ahí se crea, en ese momento. Claro, se ahí se oficializa. Ahí se oficializa. Porque el Instituto Sanmartiniano era un instituto privado, digamos, creado anteriormente, ¿no es cierto?, que se convierte en un instituto oficial con esa misión censora, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo, bueno, en realidad le ha hecho daño a San Martín más que beneficiar, claro, su porque imagen. Porque si pensamos en un instituto sanmartiniano o de quien sea, de una figura tan trascendente en nuestra historia, yo lo que pienso es tendrían que abrazar, digamos, cualquier proyecto de investigación. Bueno, ese instituto se acerque, ¿no? Se fue desinflando, digamos, se fue desacreditando incluso, y últimamente dejó de responder a los principales agravios que se hacen a San Martín desde el punto de vista de la historia tradicional, que es la de lo que los acusan de agente inglés, ¿no? Hay toda una corriente que ha aparecido. Escuché esa versión, sí. Una corriente hispanista de ultraderecha, donde se han enrolado algunos oportunistas y machacan así el tema que alguna vez había aparecido antes, pero sin la fuerza con la que ahora, ¿no es cierto?, quieren instalarlo. San Martín, agente inglés, ¿no? Y el Instituto Sanmartiniano, completamente devaluado, digamos, incluso ahora lo han decretado quitarle su autonomía y sus funciones principales, no ha dado ninguna respuesta a ese tema, que es un tema muy interesante, porque San Martín tuvo relaciones importantes con los ingleses, y él siempre creía en la necesidad del apoyo británico, que hacía falta para la Revolución de la Independencia. Pero de ahí a catalogarlo como agente inglés, bueno, yo siempre discutiendo con algunos de estos calumniadores, digamos, de la imagen de San Martín, les digo, bueno, pero ¿cómo se explica entonces que él donara su sable a Rosas por defender la soberanía frente al imperialismo inglés? Precisamente. Uh-huh, claro. Si hubiera sido un agente inglés, no hubiera llegado, ¿no es cierto?, a ese gesto tan trascendente, ¿no? Porque si bien San Martín quizá no admiraba la política interna de Rosas, él admira y elogia la actitud de política exterior, ¿no?, de Rosas, de oponerse a los neocolonialismos de la época, y afirma incluso en una comprensión, ¿no es cierto?, del desarrollo histórico de ese momento, que la lucha esa
contra la penetración comercial, ¿no?, de los británicos, agresora, es tan importante como nuestra lucha por la independencia de España. Así lo dice en carta a Rosas. Bueno, eso es un documento. El tema es que esta gente no se apoya en documentación, se apoya en, no sé, algún trascendido o de algún lugar que quieran agarrarse, más tirado de los pelos. Todos son conjeturas, Conjeturas. Así, porque él tuvo ingleses que vinieron a colaborar como oficiales en el ejército. Lord Cochrane, que vino a comandar los barcos, que no tenía San Martín para hacer la expedición al Perú, en fin, sus amigos masones británicos. Uh-huh. Bueno, la masonería era en aquella época una institución progresista que impulsaba la revolución burguesa en todo el mundo. Y yo, cuando estudié el caso de los bandoleros, encontré incluso el respaldo masón a los primeros sindicatos argentinos, lo cual muestra, ¿no es cierto?, una faceta prácticamente desconocida de la masonería, que siempre ha sido atacada, ¿no es cierto?, por los hispanistas de ultraderecha. Bueno, sin embargo, en la cultura no en la cultura popular, pero en la cultura está muy instalado que masón es un personaje negativo, un masón. ¿Sí? Hay una imagen incluso tétrica, ¿no?, de la masonería. Bueno, en la masonería ingresaba cualquiera, ¿no es cierto? Eran masones, ¿quiénes? Mitre, Urquiza, Sarmiento. De todos los colores. Había gente de todos los colores. Perdón, ¿Emilio Macera no fue masón? Se dice que sí. Se dice que sí. Sí. Bueno, la masonería acogía gente de cualquier condición, pero en ciertos momentos la masonería, bueno, apoyó la revolución independentista en algunos lugares clave de Sudamérica, y en algunos momentos respaldó incluso la lucha de los sindicatos obreros y de los anarquistas, ¿no? Bueno, eso te quería preguntar. Por eso aparece en la opereta, ¿no?, el encuentro de los bandoleros promovido por los anarquistas dentro de una logia masónica. Claro, porque eso era la gran duda que a mí me queda. Ayer, yo fui a ver la obra ayer, que vamos a decirlo, vamos a recomendar esta obra, Opereta de los Bandoleros. Si ustedes se quieren un poco informar, por lo menos tener un primer pantallazo. Cierto. En relación al bandolerismo, a dos personajes centrales, que en realidad son tres, pero se centra más en el llamado Mate Cocido, que no me acuerdo el nombre de cómo se llamaba Mate Cocido. Pero sí, Segundo David Peralta. Segundo David Peralta y Bairoleto, claro, que se hizo una película en su momento sobre Bairoleto en la década del 80, recuerdo. ¿Sí? Y sobre Mate Cocido existe también una filmografía importante. Se hizo una película con Víctor Laplace, que hizo de Mate Cocido. Así también. Es, así es. Sí, así es. Exactamente. Esto es una opereta. Cuando decimos una opereta es como que fuera una ópera, es un musical, ¿sí? En donde de algún modo, lo voy a decir como para mí está planteado, de modo amable y asequible, digamos, a cualquiera que no esté en tema, ¿sí?, a quiénes fueron estos personajes. Y lo que sí es cierto, algo que hablábamos un poquitito en el programa anterior, que se promueve, que vos tratás de promover, vos sos el autor de la obra, una identificación fuerte con ellos, puntualmente con los bandoleros, ¿sí?, y con sus acciones y con su ética sobre todo. Hay una reflexión cerca del final, no me acuerdo qué personaje la dice, no me acuerdo si era un hombre o una de las dos chicas, cuando reflexionan sobre ellos, cuando ellos ya Mate Cocido había desaparecido y a Bairoleto ya lo habían matado. ¿Cómo se llamaba el tercero? Zamacola. Zamacola. Cuando esto ya había ocurrido, hay como una suerte de bajada al final, de reflexión final, cuando
al mencionarlos a ellos dicen, estuvo bien, estuvo bien, estuvo mal lo que hicieron. No me acuerdo quién plantea eso, porque se van alternando las voces. Sí, entonces yo digo, quizá tenga que quedar eso a mi gobierno y no ubicarlo, yo como espectador, ¿no?, en el lugar de bien o mal, sino, claro, ¿cómo me lleva a pensar alguien que le roba, digamos, a empresas, le roba a, o por lo menos tiene el proyecto para una mirada distributiva también, por supuesto, para solucionar su propia vida, pero había un pensamiento sobre lo que ahora está absolutamente devaluado, o por lo menos está mucho más en disputa que hace unos años, que es el pensamiento sobre el semejante, ¿no? Claro, claro. Ellos le roban al pudiente, al industrial, al estanciero, al almacenero, al comerciante. Pero generalmente... Era más fácil que ahora tenés que pasar 400 cámaras, es un quilombo. Pero generalmente son personajes, digamos, que tienen mala fama entre la gente. Y la solidaridad de la gente, ¿no es cierto?, los auxilia, ¿no? No eran estrictamente anarquistas, pero tenían ligazones con el anarquismo, ¿no? Y tienen conexiones, claro, con el anarquismo. Los verdaderos libertarios, gente. Libertarios eran los anarquistas de antes, no este mamarracho de ahora. Que es lo que Hobsbawm también estudia, cómo los bandoleros en todos lados, estos bandoleros románticos, digamos, los buenos bandidos, porque están los malos bandidos, la mayoría de los ladrones y delincuentes rurales son malos, e incluso el campesinado los sufre, pero el campesino distingue a algunos que son los buenos bandidos. Estos que conocemos, ¿no?, son los buenos. Estos son los buenos, que son, ¿no es cierto?, casos así que aparecen de tanto en tanto, pero con una asombrosa regularidad en todo el país y en todos los países. Perdóname, esta sola pregunta. ¿Los que consideraban los malos qué eran? ¿Gente que se llevaba la guita para ellos, nada más? Claro. Gente que no repartía. Hobsbawm por eso dice, el delincuente, él llama bandolero social para distinguirlo del delincuente individual que roba para sí, ¿no?, con el mismo egoísmo con que se comporta el capitalista. ¿No? Pero, ¿lo conociste, Osvaldo Bayer? Sí, claro. Bueno, se intercambiaron figuritas, supongo. Sí, sí. Sobre todo nos hicimos muy compinches, digamos, solidarios en Europa. Nos visitábamos allá, nos encontramos en algunos eventos así del exilio, y después lo seguí viendo acá. Yo le decía a él, bueno, nosotros, yo lo conocía de antes porque fuimos colaboradores de Todo es Historia en los primeros números de la revista. Y es muy interesante esto porque ahí empieza la conexión de los bandoleros con el cine, que es otro tema que también supongo que les interesa a ustedes. Especialmente en este programa. Este es un programa de cine, por eso yo te quería preguntar antes qué opinabas, cómo veías vos las versiones de San Martín en el cine, pero arranquemos por acá. Me acuerdo siempre que le quisieron proyectar una película sobre Di Giovanni, sí, que quería, no me acuerdo de quién, si fue iniciativa del mismo Bayer o fue iniciativa de Lucas de Mare. Y después abandonaron el proyecto, que era demasiado osado para la época, y a De Mare le interesó hacer una película sobre Bairoleto. Entonces Bayer me habló y me dijo, mirá, habla con De Mare porque pueden hacer una película sobre Bairoleto. La de Di Giovanni parece que no se puede hacer. Y era más molesto a lo mejor, porque Di Giovanni tenía una impronta política más fuerte. Era muy fuerte, claro, el caso de Di Giovanni. Claro. Pero, ¿qué pasó? Era la época de Onganía. Sale una ley de censura de Onganía, ¿no es cierto?, tan drástica, tan amenazante,
que Lucas de Mar, yo era un pibe en esa época, era mi primer trabajo publicado en la revista Todos Historias, la historia de Bayreuth. Me dice Lucas de Mar, no, pibe, vamos todos en cana, no podemos hacerla. Pero la idea quedó... Está picando en el aire la idea de una película sobre Di Giovanni. ¿No? Este tampoco sería el momento, pero es justamente por eso que hay que hacerla hoy. Bueno, pero sigamos el rastro del proyecto de la película sobre Bayreuth. ¿Qué pasó? Yo logré interesarlo a través de unos amigos que lo hablaron y después lo conocimos, a Lautaro Murúa. Ah, gran director, aparte muy buen actor, claro, gran director. Claro, él había hecho ya Alias Gardelito. Alias Gardelito. Bueno, y entonces... Ya con Junco le habían hecho quilombo por la forma de mostrar el contexto. ¿Sí? Así que aparte, marxista, era marxista como Lautaro Murúa. Sí, un tipo de izquierda. Un tipo muy interesante. Bueno, llegamos a hablar de ese proyecto, pero fue justo cuando a mí me llamaron y me zambullí en la tarea de la Universidad de La Pampa, que fue una universidad que se nacionalizó, ¿no es cierto?, y creció de ser universidad provincial, ¿no es cierto?, un proyecto que nos absorbió y quedó ahí, stand-by, no avanzó el proyecto. Siempre recuerdo que Lautaro me dijo: vos tenés que sentarte con Roa Bastos y entre los dos hacen el guión. Ah, bueno. Ahora, con Arturo Roa Bastos. Porque era el guionista en el quien él confiaba, ¿no? Sí. Decime que ese encuentro ocurrió. No ocurrió. No llegamos a ese punto. Y yo me arrepentí tiempo después. Porque después te iba a preguntar, pasame los textos, pasame lo que quedó. No, tenía que elegir entre el proyecto de la Universidad Popular, Nacional, Regional de La Pampa, sí, o la película. Y dije, la película puede esperar. Puede esperar. Bueno, ¿qué pasó? Me metieron en cana, fui al exilio. En el exilio se la propuse a Pino Solanas. Y en la época de Pino Solanas estaba haciendo... preparando la hora de los hornos. La edición de las últimas ediciones de los hijos, ¿cómo se llamaba? Los Hijos de Fierro. Ah, la que presentamos el otro día en el bar Pulqui. Y Pino, bueno, me acuerdo que finalmente me dijo: mirá, si conseguís el productor, yo la dirijo. Pero ¿de dónde íbamos a sacar un productor en ese momento? Claro, y aparte en el medio de Los Hijos de Fierro, que tuvo unos problemones tremendos, que mataron a varios de los que estaban trabajando ahí, lo mataron a Troxler, ¿sí? en ese periodo. Como, claro, bueno. Entonces... Pero en ese momento, ¿qué pasó? Acá, antes de todavía bajo la dictadura militar, Attilio Polverini, que era un, digamos, productor de algunas, colaborador de algunos proyectos cinematográficos, como escritor, se le ocurrió hacer la película sobre Bayreuth, basada en mi libro que se había publicado, ¿no es cierto?, mi primer librito sobre la historia de Bayreuth. Bueno, y me buscaba a mí y yo estaba en España. Entonces, como no me encontraba, hizo un guión temiendo que yo apareciera y le reclamara los derechos. Derechos, claro. Entonces hizo un guión así torciendo algunas cosas, y esa fue la película de Bayreuth que finalmente se filmó y se estrenó en el año 85. Con Arturo Bonín. Con Arturo Bonín haciendo el primer papel. ¿Qué se hizo? Más livianito el personaje, más clasicón, digamos, se podría decir. Yo la vi la película, pero digo, que en la concepción del personaje, en la cocina, digo, ¿esa fueron los cambios? Los cambios que hizo, yo creo, fue
quitarle todo filo político, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a despolitizar a Bairoleto? Su relación con los anarquistas, por ejemplo, ¿no? La borra prácticamente. Claro, o sea, sería un ladrón que actuaba solo, digamos, se mandaba solo el tipo, una cosa así. Un buen ladrón, pero claro, tipo macanudo. acentuando la parte así, digamos, emotiva de Humana, la historia, claro. pero mal hecha, ¿no? La película no salió bien. Es una lástima porque se hizo una producción importante, con buena técnica, digamos, cinematográfica, pero el guión era muy flojo. Y eso, ¿no es cierto?, perjudicó el tema, porque es difícil hacer otra película, ¿no es cierto?, sobre el mismo personaje que ya... ¿Qué te parece? No obstante, el que se entusiasmó en hacer una película sobre Bairoleto fue años después, en los 80 y tantos, 86, 87, 88, Jorge Perorán, que era sobre todo un documentalista. Claro. Pero él estaba decidido a lanzarse a hacer una película. Una película narrativa. Claro, claro. Y bueno, recorrimos una serie de lugares, personajes, testigos, para hacer un guión, y ese es el origen lejano, digamos, de la opereta. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió, o se nos ocurrió, que ciertas partes de la historia fueran narradas en verso por los teatristas populares que recorrían los pueblos del interior haciendo obras teatrales grotescas sobre los personajes gauchescos. Entonces yo hice una cantidad de versos así, que después fueron la base de la opereta. Un día, ¿no es cierto?, me acuerdo que Naldo Labrín, un gran músico con el que hicimos algunos temas también, algunas canciones que yo le puse letra. Vamos a decir, discúlpame, antes que sigas, que la dirige Claudio Gallardo. La opereta, esta claro, de ahora. Lo que vos has visto y lo que se está dando en este momento en el Teatro del Pueblo es una adaptación hecha y dirigida por Claudio Gallardo, que es muy importante porque le pone, bueno, todo el aspecto, digamos, murguero, circense, gracioso, ¿no? A una obra toda en verso que tiene mucho de farsa, pero digamos que la ablandó en el sentido positivo, digamos, la hizo maleable. Sí, la ha hecho digamos, de más impacto popular, podríamos decir. Sí, bueno, ¿no? Es el objetivo. Cuando uno se para frente a un espectáculo, el que sea, ¿no? O sea, tiene que dejar los parámetros propios para el espectáculo que sea, para cualquier cosa, película, teatro, lo que sea, y abocarse a cuál es la propuesta esa que está adelante, ¿sí? O no a lo que uno busca o deja de buscar. Y este es un espectáculo de carácter popular que sí, que la verdad que es muy útil como para quien quiera entrar y tener un pantallazo y de paso identificarse con esas causas. Claro, es un drama, ¿no es cierto?, la historia de los bandoleros. Sí, que está atenuada por el trabajo con las sombras. Claro. Está atenuada perceptivamente. Está contada, ¿no es cierto?, de una manera amable y hasta graciosa en parte, ¿no es cierto?, emotiva. La música es muy importante. Sí, ¿no? absolutamente. La música es muy importante. Quería mencionar, acá trajiste un libro, vos sos el compilador de este texto, el plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno. ¿Cuál fue el proyecto de la Revolución de Mayo? Y yo te aprovecho para preguntarte, ¿no fue de él el plan de operaciones? Todo indica... ¿Me vas a tirar abajo un ídolo? Todo indica que por lo menos gran parte del plan es un plagio hecho por los realistas, por los espías realistas, para desacreditar a Moreno y a la Junta e instar la intervención de la Corte de Portugal y de Fernando VII contra el gobierno de Buenos Aires. Pero, ¿no es cierto?, hay partes del plan de operaciones
que algunos, incluso de los colaboradores de esta compilación que yo hice, sostienen que pueden ser auténticos y que reflejan además el verdadero proyecto de Castelli, Moreno, Belgrano, que eran los jacobinos de la Revolución de Mayo. Claro. Sí. Ahora, el tema es muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque a partir del año 2015, cuando el doctor Bauso, que es un investigador que viene de la medicina, no es un historiador, ¿no es cierto?, de profesión, sino un médico que se dedicó a estudiar historia y se metió bien con este tema, a partir del descubrimiento del plagio que él encuentra, ¿no es cierto?, con una transcripta y copiada, ¿no es cierto?, grandes porciones claves del texto de una novela francesa antirrevolucionaria, una novela escrita para desacreditar a la Revolución Francesa. Bueno, a partir de ese descubrimiento, el plan queda cuestionado. No se puede, claro. Yo como docente, ¿no es cierto?, que todavía sigo dando cátedra de historia, no puedo invocar los párrafos del plan para enseñar a los alumnos cuál era el proyecto de la Revolución de Mayo, claro. Porque todo está como en tela de juicio. Pero entonces lo que logramos, creo, en parte con esta publicación y con una serie de aclaraciones, es mostrar cómo los principios más interesantes que aparecen en el plan de operaciones están en otros documentos y en otras actitudes, dichos y hechos de los revolucionarios de la primera junta. Entonces, ¿no es cierto?, es una manera de defender que fue realmente un proyecto revolucionario, claro, y no neocolonialista estilo Rivadavia, no, ¿no claro. es cierto?, o lo que fue después el mitrismo y el roquismo, ¿no es cierto?, como desvirtuación del proyecto de la independencia. Este grupo de ultraderecha que me comentabas que trataba de trastocar la imagen de San Martín, debían ser amantes de Rivadavia. Absolutamente. Bueno, no porque no porque Rivadavia es muy pro inglés. Claro. Entonces ellos no lo tocan. Claro. Y fíjate vos, una de las cosas que a mí me llama la atención es también que Milei, por ejemplo, ha evitado rescatar a Rivadavia, por lo menos hasta ahora. No han dicho nada. Quizá porque Rivadavia es el gran inventor de la deuda externa. Es verdad. Y ellos sobre la deuda externa... El primer empréstito fue ahí. Claro. Lo pide Rivadavia. Rivadavia es el que inicia, ¿no?, la política de endeudamiento. Sí. Y los liberales estos, los anarcocapitalistas de Milei, tienen una actitud muy contradictoria. Dicen que la deuda, endeudar al país, es enfeudarlo y arruinarlo y perjudicar a las próximas generaciones. Pero ellos se dedican a aumentar incluso y pagar puntualmente, ¿no es cierto?, los intereses de la deuda externa, que crece y crece y crece hasta llegar a niveles que van a tener que pagar los nietos de nuestros nietos. Así es. Vamos a hacer un poco de justicia con los nombres que aparecen acá, quienes escriben, las plumas. En el texto, el plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno. ¿Cuál fue el proyecto de la Revolución de Mayo? Vos, Hugo Chumbita, sos el compilador, pero nombremos a quienes escriben. Diego Javier Bauso, Pablo Adrián Vázquez, Ramón Torres Molina, Eduardo Nocera. ¿Se pronuncia Nocera? Supongo que sí. Sí. Facundo Di Vincenzo. Así que ya está en venta, ¿verdad? Sí. Este libro salió ya hace unos meses. Hay un prólogo tuyo también. Hay un prólogo y también un artículo mío. Sí. Este se llama El plan de operaciones y el proyecto de la revolución. Claro. Pero, bueno, esto yo creo es un tema que va a haber que debatir y que va a tener que estudiarse muy bien,
porque se nos dan vuelta muchas cosas Muchísimas. de la historia de los manuales. Es que ahora más que nunca hay una embestida hacia la historia tratando de dar vuelta, inclusive de cosas que pasaron hace menos de una década. Es más, cuando tenemos al mismo ministro de Economía de dos gobiernos que parecían dos personajes diferentes porque uno desdice al otro, ¿sí? Estamos complicados, ¿sí? O sea, ahí es operar sobre la idea de tabula rasa de lo que nosotros pensamos como pueblo, ¿no? Esto que con lo que yo abría el programa, ¿no? ¿Cómo pensamos el concepto de pueblo incorporando la idea de populismo, que es una idea de más del siglo XXI extendidamente, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre, no sé qué pensás vos, ¿no? Que de algún modo tenemos que partir de momentos como la Revolución de Mayo, ya para pensar en un concepto de pueblo, ¿no? En estos objetivos de la Revolución de Mayo. ¿Sí? Bueno, es una revolución popular que, si bien... ¿La podemos pensar populista en términos contemporáneos? Sí, tranquilamente. Si usamos el término de populista en el sentido de popular, porque es prácticamente un sinónimo. Sí. La idea del populismo que fue trabajada originalmente por los marxistas, ¿no es cierto? Ahora Laclau también, Laclau lo trabajó mucho. Claro, bueno, pero sobre todo la han tomado ahora como arma arrojadiza las derechas, ¿no? Uh-huh. Incluso de Europa, de América. Es un concepto que en definitiva se resume en el carácter popular de una política. Y eso, ¿no es cierto?, es, yo creo, lo que se ha convertido en el fantasma, ¿no es cierto?, de estas ultraderechas delirantes. Pero yo incluso lo reivindico en mi último libro de la historia crítica de las corrientes ideológicas. Yo pienso que sí, en definitiva, se puede utilizar perfectamente como definición de uno de los extremos de esta lucha ideológica que se está dando en el mundo, el populismo versus el neoliberalismo, ¿no? Neoliberalismo que en el caso del gobierno actual se le puede llamar neocolonialismo o anarcocolonialismo o se le puede aplicar cualquier, pero que en definitiva... Yo tengo otro nombre, en definitiva si tengo otro nombre, plan de negocios. También. Es un plan de negocios, no es otra cosa. Pongamos, el nombre que quieran vender es algo, digamos, aleatorio, es un plan de negocios. Claro. Bueno, y lo que se contrapone a eso es un proyecto basado en los intereses de la mayoría popular. Y eso se llame política popular o populismo, ¿no es cierto? Es en definitiva, yo creo, la identificación correcta. Pero la batalla ideológica contra los grandes medios de confusión, ¿no? Más que de difusión. Eso es lo más difícil de todo. Eso es lo más difícil de todo. Este es el problema. Si a vos te interesa el tema medios, en algún otro momento podemos seguir charlando sobre esto. Bueno, si es algo que... Porque a mí me preocupa y me ocupa la mente bastante pensar esta cuestión. Bueno, yo creo que es el gran tema, ¿no? Sí. Porque es lo que define esa mentalidad que ha llevado a que estas derechas puedan llegar a tener una mayoría electoral, ¿no? Absolutamente. Bueno, se nos terminó el programa, Hugo. Muchísimas gracias por haber estado. Recomiendo el plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno. No lo leí todavía, pero digo, lo recomiendo en tanto y en cuanto me inquieta la propuesta, ¿no? Porque acá podemos tener un pantallazo interesante con cuál fue el proyecto de la Revolución de Mayo, más allá de que sea el subtítulo. Y la obra, la opereta de los bandoleros, en el Teatro del Pueblo, que no es el Teatro del Pueblo de Diagonal Norte, sino que... ahora está en la Valle 3636. 3636, la Valle 3636. Sí. Bueno, hemos hablado de todo un poco, pero sobre todo de estos dos temas, ¿no? Que es el proyecto de nuestra patria originalmente,
y por otro lado la historia popular a través de los bandoleros. Muchísimas gracias, Hugo. Estuvo con nosotros Hugo Chumbita. Y a vos, Martín Loza, ¿qué me queda? Me queda agradecerte, pero no solamente el programa de hoy, sino todos los programas que estuviste hasta ahora conmigo y que te vas a seguir quedando hasta fin de mes, que da fin a Periferias del Cine, por lo menos por ahora. Así que bueno, con el resto, del resto me despido hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. radiocaput.com. Pero que nunca estén caput.